Hola, buenas noches. Yo soy Israel Kawich, cermeño, y vamos a presentar nuestra tarea núcleo de temas selectos de epidemiología. Nuestro tema se llama Panorama epidemiológico de la cisticercosis en México. Como introducción, tenemos que la teniasis es una infección intestinal provocada por una tenia adulta. En México y en el mundo tenemos tres principales tenias que son la Taenia solium, saginata y asiática, que estos han representado un importante problema de salud. La enfermedad se da por la ingesta de los proglótidos o huevos del céstodo, posteriormente a las heces fecales de la Taenia solium y de las oncosferas pasan del intestino delgado al músculo estriado, sistema nervioso central u ojos. En un momento más vamos a ver el ciclo de vida y la manera de transmisión de la Taenia solium o a la cisticercosis. Acá destacar que la cisticercosis en la neurocisticercosis representa el 11% de la consulta neurológica y es la primera causa de epilepsia tanto en México como en los países en vías de desarrollo como Latinoamérica. Y principalmente vamos a tener que para la neurocisticercosis tenemos que el agente causal es la Taenia solium. Dentro del ciclo de la vida tenemos que se transmite hacia el ser humano a través de la ingestión de quistes larvadios de tenia presentes en la carne de cerdo poco cocinada. Los portadores humanos de tenias excretan los huevos en las heces y contaminan el medio ambiente cuando defecan al aire libre. Además, las personas pueden infectarse con huevos de Taenia solium debido a solamente una higiene deficiente, a través de la vía fecal oral. Dentro de los países en vías de desarrollo, esta es la principal vía, o bien la ingesta de alimentos de agua contaminados. Tras su ingestión, los huevos de Taenia solium se transforman en larvas en varios órganos del organismo. Cuando alcanzan el sistema nervioso central, pueden causar los clásicos síntomas neurológicos, como puede ser en particular la epilepsia. Si bien la Taenia solium es la principal causa de consulta de epilepsia en neurología, hay muchas zonas endémicas debido a que hay cerdos en libertad cerca de donde viven las personas. Y esto representa en las comunidades un alto riesgo y el 70% dentro de esta población de estas comunidades que tiene la Taenia solium va a presentarse con epilepsia. En el mundo, más de 80% de los 50 millones de los pacientes afectados en el mundo tienen esta presentación como principal síntoma de convulsiones. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer mediante un examen coproparasitoscópico directo, o bien un test de Graham, los anticuerpos de ELISA. Se puede hacer ya que se tienen los síntomas mediante neuroimagen, mediante resonancia magnética, tomografía, o bien con el serológico de elección va a ser el Western blot, el cual va a tener una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%. Cabe destacar que existen dentro de los diagnósticos diferenciales, los cuales vamos a tener como principal diagnósticos diferenciales van a ser los tuberculomas, la neurosífilis, las neoplasias, la hidatidosis o bien un absceso piógeno, principalmente en la neurocisticercosis. Como una introducción del tratamiento, vamos a tener que el tratamiento van a ser los antiparasitarios. Dentro de los antiparasitarios vamos a tener el albendazol y praziquantel. Asimismo, se tiene que tener antiinflamatorios y sobre todo esteroides cuando se tiene una infección o una neurocisticercosis en el sistema nervioso central. También va acompañado de los analgésicos. Cabe destacar que existe un selecto grupo de pacientes en los que son beneficiados por la cirugía intraventricular mediante cirugía endoscópica por neurocirugía. ¿Cómo vamos a tener los síntomas? Los síntomas generalmente son leves e inespecíficos. Pueden cursar con dolor abdominal, náuseas, diarrea o estreñimiento, cuando estos están específicamente en el intestino. Alrededor de 8 semanas, después de ingerir la carne que contiene los cisticercos, las taenias mueren. ¿Ok? Se considera que se debe de iniciar el tratamiento justo en esta etapa. Dentro de la cisticercosis, el periodo de incubación previo a la aparición de síntomas clínicos
también lo más común es que sea variable. Y las personas también pueden permanecerse asintomáticas durante muchos años. En algunas regiones endémicas, las personas infectadas pueden desarrollar nódulos o pequeños bultos que son visibles, tanto o palpables bajo la piel como la cisticercosis subcutánea. Bueno, ¿cuál es el panorama epidemiológico en nuestro país acerca de la teniasis y cisticercosis? Vamos a tener que en los casos históricos que tenemos en esta gráfica, va a ser por cada 100,000 habitantes, tenemos desde el 1990 hasta el 2009. Es decir, tenemos 19 años de seguimiento. Debemos nosotros de observar que la cisticercosis tiene un pico específico en 1995 debido a que en 1995 se integra el programa para la vigilancia epidemiológica ya bien establecido de la cisticercosis. Tenemos que ha ido a la baja, sobre todo desde que el programa ha estado en funcionamiento. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo ha estado del 2000 al 2015 y posteriormente del 2010 al 2019. Tenemos que tener en cuenta que a partir del 95 que se le dio ese enfoque epidemiológico y ese problema de salud pública se puso en marcha todos los programas preventivos, ha disminuido. Ha disminuido desde que nosotros lo tenemos desde 1.600 casos por cada 100,000 habitantes hasta alrededor de 200 a 300 por cada 100,000 habitantes en el 2009. Específicamente en los casos del 2000 al 2015, vamos a tener que en el 2015 hemos encontrado la tasa más baja que hemos tenido en esta gráfica, con 153 casos por cada 100,000 habitantes. Cabe destacar que tanto en el 2000 como en el 2003 tenemos un pico importante de 1.195 casos y de 934 casos. En esta gráfica, es la última gráfica y está desarrollada en base de los datos que publica la Secretaría de Salud. Vamos a tener que entre el 2010 y el 2019 se tienen alrededor de 200 casos por cada 100,000 habitantes, siendo un pico mayor en el 2011 con 700 por cada 100,000 habitantes. Dentro de la geografía vamos a tener que estos estados son 6 estados principales que vamos a tener el 51.6% de todos los casos registrados. Desarrollando o haciendo énfasis en que entre el estado de Chiapas y el estado de Guerrero participa un gran número de casos de incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Dentro del tratamiento vamos a tener que el tratamiento lo va principalmente, y es hacia donde se enfoca el tratamiento como problema de salud pública, donde se adquieren más medicamentos, es para el albendazol con un 92.6% y el praziquantel con un 7.4%. En las siguientes diapositivas vamos a desarrollar cuál es el tratamiento específico para este tipo de, para esta enfermedad, pero en ciertos grupos de edad. ¿Qué tenemos dentro de la normatividad en México? Tenemos la norma 021 para prevención y control de la teniasis cisticercosis, en donde hay que destacar que se tienen como medidas de prevención, control en el humano y en el crío, y vigilancia epidemiológica. Hay que destacar que incluso ha habido o se ha beneficiado tanto estadísticamente como de manera particular, que han disminuido los casos de cisticercosis en México a partir de que la norma 021 ha estado en presente. ¿Qué nos desarrolla esta norma? Vamos a tener medidas de prevención, se van a hacer acciones de promoción de la salud, educación para la salud, participación social, y asimismo va a limitar la presencia de cerdos de manera libre y evita el contacto del cerdo en excretas humanas. Como medidas de control, vamos a tener que tiene una detección cuando tenemos una detección de un caso de teniasis, vamos a tener primero que hacer el diagnóstico clínico o por laboratorio, como ya habíamos comentado.
se va a tener que iniciar la administración del tratamiento y bueno, vamos a tener que identificar asimismo los contactos que tuvo nuestro paciente y dar los tratamientos de los mismos. Reforzando, medir las medidas preventivas hacia los demás, hacia la demás comunidad. Dentro de los casos de cisticercosis humana, nosotros como contacto de primer nivel lo deberíamos de mandar a un segundo nivel para protocolizar al paciente y bueno, conformar un tratamiento y un seguimiento del caso. Y cuando nosotros detectamos, y eso es algo bien importante, porque dentro de la cisticercosis, pues obviamente existe la cisticercosis porcina, nosotros tenemos que reportarlo a la Zagarpa. Entonces, para evitar que ese lote de carne porcina pueda ser retirada del mercado. Asimismo, hacer una vigilancia sanitaria dentro de los rastros. En el tratamiento específico lo vamos a dividir en pacientes que son menores de 5 años y pacientes que son mayores de 5 años. Dentro de los que son menores de 5 años vamos a tener el albendazol, que en frasco suspensión, que vamos a tomar 20 mililitros en dosis única durante 3 días. No necesita hay que destacar que este tratamiento no necesita ayuno ni absolutamente el uso de laxantes. O bien vamos a tener el albendazol de 2 tabletas, es decir, 400 miligramos, que vamos a dar durante 3 días. Y bueno, esto es en el tratamiento de los pacientes menores de 5 años. En los pacientes mayores de 5 años y en la población general vamos a dejar el praziquantel con tabletas de 150 miligramos, en donde va a ser una dosis oral de 10 miligramos por kilogramo, o bien con una máxima de 600 miligramos. ¿Qué hemos hecho nosotros con las actividades de control? Dentro de las actividades de control tenemos a la norma 017, que es para la vigilancia epidemiológica, donde debemos de realizar la notificación y difusión de morbilidad por tenias y cisticercos. Si bien la información epidemiológica se tiene que concentrar y enviar hasta un nivel federal, se tiene que realizar mediante el SUIBE con el registro semanal de los casos nuevos. Y bien, por cada caso sospechoso o confirmado, debemos de hacer un diagnóstico clínico presuntivo, los estudios de laboratorio y gabinete y asimismo un estudio epidemiológico de casos. Y dar el seguimiento a nuestros pacientes hasta el alta sanitaria. Bien, esto es todo. Muchas gracias por su atención.